autoridades, directivos, docentes, graduados, administrativos, estudiantes del Instituto Tecnológico Superior Bolivariano, familiares, amigos. El importante y trascendental acontecimiento que hoy nos une significa un espacio especial en el sentimiento de todos quienes hemos sido testigos del enorme esfuerzo desplegado por nuestros estudiantes, aquellos que, venciendo dificultades y vislumbrando un elevado espíritu de superación y entrega, han cursado y culminado con éxito su plan de estudios en cada una de las carreras elegidas. Ellos han sabido comprender que los cambios tecnológicos en el mundo de hoy requieren mayor esfuerzo y dedicación en cada una de las ramas del saber. Los 6 niveles de formación académica transcurridos en 3 años de continua preparación basada en la ciencia, la tecnología, la investigación, el conocimiento crítico, pero sobre todo en el desarrollo práctico de las habilidades y destrezas puestas en escena en diversas actividades académicas cumplidas, son el resultado del empeño, la responsabilidad, el compromiso y la calidad de la educación que siempre impartió y les transfirió el Instituto Bolivariano, y que a partir de su graduación y ahora con su incorporación como profesionales les servirá para afrontar y construir su propio futuro. La juventud de nuestros días no es ajena a la problemática social. Siempre tiene en mente las enseñanzas del pensamiento de los ilustres hombres que permanecen en la memoria de la patria. Benjamín Carrión soñó con una ágora ecuatoriana en la Casa de la Cultura. Nosotros incentivamos que alcancen las metas que se propone cada estudiante. Es una ardua tarea. 3 años permiten armar y formar al profesional, igualmente otorgándole los elementos básicos de una cultura científica para que a través del tiempo, ya en las responsabilidades individuales, puedan continuar en un proceso de formación permanente. La verdadera ciencia se encuentra en el campo abierto de la conciencia, el pensamiento socrático. Así, por ejemplo, el Japón moderno, con sus avances tecnológicos, ha logrado alcanzar ser la segunda potencia. Si bien que ellos obedecen a otra cultura, no obstante, dentro de un mundo globalizado, se me viene al espíritu una sugestión de aquella nación: si te caes 7 veces, levántate 8. Por ello ustedes no pueden ni deben prolongar las pausas en demasía. Ustedes tienen que vivir intensamente, con entusiasmo y dispuestos a esforzarse para poner a prueba sus propias aptitudes, capacidades y destrezas adquiridas y práctica en un conjunto de capacitación desarrollada durante la formación profesional, conservando al mismo tiempo las enseñanzas del Libertador, quien soñó con una patria fundamentada en la historia y la geografía. La formación académica nunca termina. El vertiginoso mundo que vivimos demanda que las instituciones de educación superior establezcan una permanente innovación de los aprendizajes y de los sistemas de enseñanza, con lo que se garantiza una sólida vinculación de los profesionales en el mundo laboral y los incentivos que integran su accionar frente a las demandas del mercado. Son ustedes partícipes y actores directos de un amplio proceso académico que mira
en el horizonte la más profunda interrelación entre la teoría y la práctica. El cúmulo de experiencia, revestido de una consciente y responsable juventud, busca insertarse en el apasionante propósito de armonizar el conocimiento, la práctica y la formación académica. La formación profesional busca igualmente otorgar una visión del mundo. Así, el Nobel tecnólogo lleve en sí una amplia y completa formación. Tenemos el convencimiento de que la mejor forma de alcanzar nuestros objetivos es esforzándonos cada día en la enseñanza, tendente continuamente hacia la excelencia académica. El Instituto Bolivariano respeta rigurosamente lo que establece la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Superior y los organismos de control del Estado. Quisiera presentar un reconocimiento, ya que sus sugestiones, críticas constructivas y recomendaciones nos ayudan inmensamente a señalar el camino por donde debemos transitar. El pragmatismo académico de nuestra institución naturalmente está orientado a tratar de contribuir en los procesos productivos y desarrollo de la nación. Los tecnólogos precisan entonces aplicar herramientas prácticas en la elaboración de mecanismos visibles que incentiven la productividad, el aprovechamiento de los recursos y el rendimiento financiero, logrando estimular la composición social y el aparato productivo. Son los nuevos profesionales tecnólogos que han conformado sus unidades de negocios con la construcción e implementación de sus propias empresas, interpretando los postulados de la misión y la visión del Instituto Bolivariano, entidad que procuró siempre que ellos lleguen a conseguir este objetivo y que justamente aplicando un modelo de enseñanza-aprendizaje moderno, vanguardista, que diferencia los esquemas tradicionalistas de educación, propone el presente esquema de inserción rápida al trabajo y la generación de emprendimientos conscientes de que una buena gestión empresarial individual contribuye al progreso colectivo de la sociedad. Esa dotación de emprendedores formados en nuestras aulas y laboratorios buscan contribuir a disminuir los altos índices de desempleo y subempleo presentes por décadas y con gran impacto en nuestra ciudad y provincia, una provincia relegada por su situación geográfica y sin desarrollo industrial ni empresarial. Ustedes, graduados, obtienen su incorporación y asumen un nuevo reto en condiciones en que la educación superior del país observa cambios sustanciales y en medio de los rigurosos procesos de evaluación aplicados por el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, SEACES. Estamos próximos a cumplir 6 años de vida institucional. Apoyamos siempre los procesos de evaluación porque los consideramos como una oportunidad de mejoramiento y crecimiento, y de los cuales nuestro instituto ha sabido responder positiva y eficientemente a las exigencias del modelo educativo propuesto por los organismos de control, CES, CENESID y SEACES. Solo me queda desearles lo mejor en sus vidas. Larga vida para ustedes.
llena de realizaciones profesionales y espirituales. Esa institución es la vuestra. Sus conquistas individuales le darán mayor realce y nosotros seguiremos orgullosos de ustedes. Vengan siempre, señoras, señores.